Muy buenos días, el Señor te bendiga en esta mañana de domingo. Damos la gloria al Señor en este momento por permitirnos llegar a tu hogar, allí junto a tu familia, allí con tus seres queridos, para escuchar este mensaje, escuchar esta palabra del Señor, que estamos seguros tocará tu vida, tocará allí tu corazón. Es una palabra que el Señor nos ha entregado aquí a la iglesia morada de Dios para compartirla en esta mañana contigo. Hoy quiero hablar bajo el título No descuides la bendición. Ese es el mensaje que el Señor nos ha regalado el día de hoy, y estaremos hablando allí desde el segundo libro de Crónicas en el capítulo 26. Pero antes de leerlo, quiero invitarle a que oremos al Señor, invoquemos su nombre y podamos deleitarnos en la lectura de su palabra. Así que te invito en esta mañana para que juntos podamos orar al Señor. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos escuchar tu voz a la luz de las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Señor, que nos hables en esta mañana, que podamos ser bendecidos, fortalecidos, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, de poder reunirnos a través de estos medios. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nunca nos abandonas. Siempre estás atento, Señor, para entregarnos tu palabra. Y es esa palabra la que en este día nos bendice y nos da la fe que necesitamos para seguir adelante. Quédate con nosotros en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Vamos entonces a leer segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Dice así la palabra del Señor. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jocolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó al Señor, Él le prosperó, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnía, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Amén. Ahí vamos a dejar por el momento. Recuerde el texto, segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Cuando hablamos de descuido, viene a nuestra mente el no prestar la atención correcta a algo o a alguien. Cuando digo descuidé la bicicleta, descuidé la cartera, descuidé la familia, descuidé el trabajo, descuidé la reunión que tenía, descuidé cuando iba manejando, en fin. El descuido es causa de accidentes, de peligros. El descuido en algún momento de la vida nos ha traído serias consecuencias. ¿Qué he de hablar en esta mañana del descuido de nuestra vida espiritual? ¿Qué pasa cuando nos descuidamos con Dios? ¿Qué pasa cuando descuido mi ambiente donde Dios me ha colocado? ¿Qué ocurre con nosotros cuando por aquellas cosas de la vida
comenzamos a relajarnos en cuanto a nuestra relación con Dios. Decíamos hace un momento las consecuencias de descuidar algo. Cuando alguien va a la cocina y de repente allí prendió el fogón, la estufa, y por alguna razón se descuida y deja la estufa encendida, eso va a traer una consecuencia. Cuando dejas la puerta de tu casa abierta porque te descuidaste en la noche cuando ibas a cerrar todo, se te olvidó, y se te olvida por un descuido que tuviste. De igual manera, la vida en Dios requiere de nuestra atención, y también vamos a enfrentarnos con descuidos. Pero qué importante que en esta mañana el deseo de Dios es hablarnos acerca de poder estar atentos y poder cuidar la bendición que Dios ha puesto sobre nuestras manos, sobre nuestra vida. Dios te ha bendecido, de seguro has recibido múltiples bendiciones de parte del Señor. Y Dios quiere que estemos afirmados en su palabra, que estemos atentos. Cuando vamos a la Biblia, muchas veces nos vamos a encontrar con textos que inician diciendo: si cuidamos atentamente, si prestamos atención. ¿Qué está diciendo el Señor allí? Que estemos allí atentos a lo que Él está hablando, que tengamos nuestros sentidos, toda nuestra atención a lo que el Señor está manifestándonos, que no nos distraigamos para que podamos escuchar la voz a través de su palabra. Entonces es bien importante que en esta mañana podamos tener claridad de una vida atenta a Dios y no una vida de descuidos, porque el descuido va a traer consecuencias. Y acabamos de leer la vida de un rey. Dios levanta a un rey a la edad de 16 años. Este era Uzías. Este era un personaje que el Señor le permite reinar. Pero nos va a mostrar la palabra en este momento cuáles fueron esas bendiciones que recibe Uzías. ¿Qué hizo Uzías para recibir de Dios? ¿Cómo fue ese comportamiento de Uzías? Si bien es cierto, todo lo que el rey recibió fue por misericordia. Todo lo que usted recibe, las bendiciones del Señor, es por esa gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero Uzías hizo cosas importantes que fueron de agrado a Dios. Uzías actuó en muchas ocasiones conforme a lo que Dios pedía y halló gracia ante el Señor, y Dios le bendijo. Entonces, vayamos allí a la Biblia y miremos algunas cosas en las cuales Uzías fue bendecido. Si usted va al verso 4, podemos notar lo que Uzías hacía para el Señor. Versículo 4: e hizo lo recto ante los ojos del Señor. Mire a este rey. Este rey hacía lo recto ante los ojos del Señor. Qué interesante que tú y yo podamos movernos en esta tierra haciendo lo correcto delante de Dios. Que podamos manifestarle a Dios nuestro agradecimiento por lo bueno que Él ha sido, haciendo bien las cosas, teniendo un comportamiento que agrade al Señor. Uzías no era alguien perfecto. Uzías, al igual que usted y yo, tenía defectos, tenía cosas que ajustar. Más adelante veremos qué ocurre en la vida de Uzías que daña lo que Dios venía haciendo en su vida. Pero por el momento dice la Biblia que Uzías hacía lo recto ante los ojos del Señor. Qué interesante, qué bendición que tú y yo podamos conducirnos en esta tierra haciendo lo recto ante los ojos de Dios. Dice allí: conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Uzías recibe el ejemplo de su padre. Uzías toma
de su papá lo bueno y comienza a aplicarlo en su reinado. Eso es de anotar a favor de Uzías. Comenzó bien, comenzó haciendo lo que su papá hacía, comenzó dándole gloria al Señor. ¿Cómo le daba gloria? Haciendo lo correcto. ¿Cómo honramos a Dios? ¿Cómo usted decide darle la gloria a Dios? Cuando haces lo recto delante del Señor. Versículo 5. Mire lo que dice la palabra. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Uzías persistió. Aquí comienza una vida de bendición para Uzías. Este hombre persiste. Este hombre está empeñado en buscar la presencia de Dios. ¿En qué estamos persistiendo usted y yo hoy? ¿En qué cosas persistimos? ¿Estamos persistiendo en la búsqueda del Señor? ¿O estamos persistiendo en tener el mejor trabajo, el mejor carro, el mejor celular? ¿Qué cosas hoy podemos decir, mire, ojalá yo persistiera de esa forma para buscar al Señor? Uzías persistió. Alguien que persiste es alguien que muestra interés, que está interesado, alguien que desea tener una relación con Dios. Uzías persistió y Uzías no se detenía en la búsqueda del Señor. Alguien que persiste es alguien que es constante. Usted sabía que hay gente que se cansa de buscar a Dios. Podemos cometer nosotros el error de cansarnos de ser cristianos. Ya terminamos aburridos. Podemos terminar ya de no querer saber nada de una relación con Dios. ¿Por qué razón? Porque ya no persistimos. Ya no tenemos el mismo ánimo del comienzo. Ya no tenemos la misma pasión. Ya los ojos no se alumbran como antes. Ya no persistimos. Ya sencillamente vamos allí con inercia. Ya vamos religiosamente. Pero no hay una persistencia en la búsqueda del Señor. Uzías, ¿qué hacía? Persistía. Uzías avanzaba en la búsqueda del Señor. Y ese es el llamado de Dios para nosotros. Que tú y yo podamos persistir, que podamos examinarnos en esta mañana y darnos cuenta si estamos persistiendo, si estamos siendo constantes en una vida que agrade a Dios, si estamos haciendo lo recto, lo correcto delante de Dios. Ese es alguien que persiste, ese es alguien que le está creyendo al Señor. Recuerda el mensaje de esta mañana: no descuidemos la bendición de Dios. Dice la Biblia en este verso 5 que Uzías persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. En los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días, oído, y en estos días que buscó al Señor, Él le prosperó. En los días que Uzías buscó de Dios, Dios le prosperó. Cuando usted está empecinado en tener una buena relación con el Señor, cuando tú persistes, cuando en medio de las dificultades que podamos tener, de los problemas, usted persiste en conectarse, usted persiste en ir a la Escritura, usted persiste en orar, usted persiste en creerle a Dios, Dios te va a recompensar. Va a haber una gracia especial. Hay una bendición para aquel que persiste en la búsqueda de Dios. Hay una consecuencia cuando usted busca a Dios. Y la consecuencia de buscar a Dios son sus bendiciones. Es Él. Es que Cristo es nuestra máxima bendición. Es el Señor la bendición. Cuando usted lo busca, cuando usted persiste, cuando usted no es de los que se queda atrás,
Cuando usted no es de los que comenzó unos meses bien, pero ya comenzó a aflojar, ya llegó la pereza, ya llegó la distracción, ya llegaron otras cosas que te hacen desistir de persistir en el Señor. Cuando eso llega a nuestra vida, comenzamos a alejarnos de las bendiciones de Dios. Ya Dios no es interesante para nosotros. Ya las cosas que antes, repito, nos apasionaban, hoy pasan a un segundo plano. Las cosas que antes nos sorprendían que otros hicieran, hoy nos parece algo frívolo, algo sin sentido, algo que no nos preocupa. Cuando no persistimos en la búsqueda de Dios, nos vamos desconectando. Quizás alguien puede decir: pastor, yo persisto. Necesitamos examinar cómo es esa forma de persistir, porque quizás podemos estar en el error de tener vidas religiosas, y para el religioso piensa que camina con Dios, pero los actos nos pueden decir otra. Podemos decir que amamos al Señor, podemos decir: yo lo amo, yo hago esto y lo otro. El asunto es que estamos dejando de camino. Cuando persisto en buscar a Dios, todo va a concordar, va a haber allí una coherencia. Cuando usted persiste en la búsqueda de Dios, lo que Dios te indica, lo que Dios te dice, lo que Dios te habla, va a tener coherencia con nuestra vida. Así de sencillo y de simple. Cuando usted dice: mira, hermano, yo estoy persistiendo en buscar a Dios, tu vida va a ser una vida agradable a los ojos del Señor. Repito, no estamos hablando de perfección, estamos hablando de una vida saludable. Ni tú ni yo somos perfectos, nunca podremos alcanzar la perfección. El único que caminó con perfección en esta vida es nuestro amado Señor. Jesús fue el único que pudo ser perfecto en esta tierra. Tú y yo somos hombres y mujeres cargados de imperfecciones, pero cuando me determino, cuando busco al Señor, Él me va a ayudar a llevar una vida coherente a esa búsqueda que estoy teniendo con Él. Es el Señor el que me ayuda a vivir correctamente en esta vida. No son nuestros actos religiosos, no son los golpes de pecho que podamos darnos, no. Cuando buscamos de manera genuina al Señor, lejos de la religiosidad y del fanatismo religioso, usted va a arrojar una vida coherente a lo que Dios espera de nosotros. Así que Uzías estaba persistiendo en buscar al Señor. ¿Qué arrojó esa persistencia? La Biblia dice que Uzías fue próspero. Uzías fue próspero. Dios le prosperó, Dios le bendijo. Y esa prosperidad no solamente es económica, es una prosperidad integral. Cuando usted dice: estoy en la bendición de Dios, usted puede pensar en algo integral, no en una sola cosa. No es riqueza, no es economía, porque se malentiende al hablar de prosperidad que es solo dinero, y no es así. Cuando hablamos que Dios nos prospera, es de una forma integral. Así estaba siendo prosperado y bendecido Uzías, de una forma integral. Por eso se hace necesario, amado hermano, amigo, de poder estar atento a las bendiciones de Dios, cuidar lo que Dios nos da, si es tu familia, si es tu trabajo, la economía, tu salud. Necesitamos cuidar las bendiciones de Dios, necesitamos estar allí atentos a todas aquellas cosas con las cuales Dios nos ha bendecido, porque si nos descuidamos vamos a tener dificultades y problemas serios. Uzías había sido prosperado por el Señor. Él comenzó a hacer lo recto, él comenzó a hacer lo agradable a los ojos del Señor, y Dios, por misericordia, le bendijo. Dios vio en Uzías una persona que hacía la voluntad de Dios. Dios le prosperó.
Dice el verso 7, mire lo que dice el verso 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Dios estaba en las batallas con Uzías. Mire cómo el Señor le bendijo, le prosperó, pero Dios acompañó a Uzías en sus batallas. ¿Cuántos de nosotros necesitamos a Dios en medio de las batallas que libramos, con los problemas, con las dificultades? ¿Cuántos de nosotros el día de hoy quisiéramos que el Señor intervenga en medio de esa lucha, en medio de esa batalla que estamos librando, en medio de nuestra familia, en medio de los hogares? Yo anhelo cada día que la presencia de Dios me respalde. No sé si tú esperas eso en el día de hoy, que el Señor sea quien te respalde, que Dios vaya contigo. Cada vez que Uzías salía a la batalla, no iba solo, iba en la compañía de Dios. Dios le acompañaba, Dios peleaba junto con Uzías. Esas eran las bendiciones. La gracia, la bendición de Dios estaba sobre Uzías. Sobre ti está la bendición de Dios. Por eso tienes que cuidarla. Sobre tu familia, Dios te ha bendecido. Si tú miras a tu alrededor, puedes darte cuenta en el día de hoy que Dios ha tenido misericordia de ti, que hay bendiciones de Dios para tu vida, para tus hijos, para tu matrimonio. Dios desea bendecirte. Dios desea bendecir tus finanzas. Dios desea bendecirte en salud. Uzías estaba disfrutando las bendiciones del Señor. Dios estaba con él en las batallas, en las dificultades. Allí estaba el Señor. Ese verso 6 nos lo manifiesta, nos lo está diciendo. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jamnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos. Dios lo ayudó. Dios te ayuda a ti, mi hermano. Dios nos ayuda. Ese es el deseo del Señor, ayudarnos. Qué bueno que podamos decir en esta mañana: Dios me está ayudando. El Señor está allí conmigo. Dios pelea. Dios está allí para defenderme. Sigamos leyendo cómo más Dios bendijo a Uzías. Mire conmigo el verso 8. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. El testimonio de Uzías fue importante. Su fama se divulgó. La gente escuchaba de un rey al cual Dios estaba bendiciendo, al cual el Señor le estaba abriendo puertas, al cual Dios lo defendía, peleaba por él. La gente estaba escuchando de este rey cómo Dios estaba con él. Déjeme decirle que la fama de este rey no era por Uzías, era lo que Dios hacía a través de Uzías. Era al final la fama de Dios. Al final quien se llevaba los aplausos es el Señor. A Él sea la gloria. Al final, cuando tú eres de buen testimonio allá afuera, están viendo al Señor actuar en tu vida. Cuando usted camina rectamente ante los ojos de Dios, la gente podrá decir: Dios está con esa persona, Dios está con él. Me doy cuenta cómo Dios está con esa familia. Me doy cuenta cómo Dios está con ese hombre, con esa mujer, con ese joven. La gente se estaba dando cuenta cómo Dios iba en la vida de Uzías. Ese es el testimonio. Ese es lo que tú y yo necesitamos cuidar. La bendición de Dios.
necesitamos cuidarla. Cuando Dios te bendiga, cuando Dios te bendice, amado hermano, amigo que estás allí, tenemos que cuidar esa bendición. Hasta el momento Uzías la estaba cuidando. Hasta este momento de la lectura, Uzías cuidaba la bendición de Dios. Comenzó bien, hacía lo recto ante los ojos del Señor. Dios le prosperó. Dios iba a las batallas con Uzías. Dios prosperó en la agricultura de aquel momento. Dice allí la palabra en el verso 9. Mire conmigo. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a las puertas del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfala como en las vegas y las viñas y las labranzas. Todo era prosperidad allí. El campo fue próspero. Todo porque Dios estaba en el asunto. Dios estaba con Uzías. Allí estaba Uzías disfrutando. Qué delicioso disfrutar las bendiciones de Dios. No sé si las estás disfrutando. No sé si has podido apreciar la forma como Dios te bendice. Desafortunadamente, a veces nuestra ingratitud termina por no observar, por no deleitarnos en las bendiciones del Señor. Estamos tan distraídos que terminamos perdiendo lo que Dios un día nos entregó. Terminamos perdiendo aquello que un día era la bendición. Terminamos tan distraídos que perdimos todo aquello que Dios colocó en nuestras manos. Esa era la vida de Uzías. Comenzó bien. No es como comencemos, sino como terminamos. ¿Cuál será el final de tu historia, de mi historia? ¿Cómo pensamos terminar una vida de bendición? En el momento que usted recibió a Cristo en su corazón, usted es alguien bendecido. Usted ya recibió todo. Es que es Cristo. Él es la bendición. Las demás cosas es la añadidura. Pero la bendición, cuando dice la Biblia que Uzías persistía, era buscando la presencia de Dios. Y como consecuencia Dios le prosperó en otras cosas, en la agricultura, en las batallas. Uzías, todo lo que Uzías hacía era para ganancia de Uzías, porque era alguien preocupado que cuidaba las bendiciones del Señor. Pero ahora viene otra parte, y es la parte de descuidar lo que Dios nos da. Este rey, Uzías, descuidó lo que el Señor puso sobre sus manos. Terminó descuidándolo. Vaya allí conmigo al verso 15, al verso 16, perdón. Dice el verso 16: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para ruina. Me gusta esto porque Dios en su palabra, además que Él desea bendecirme, yo estoy plenamente convencido que el deseo de Dios es bendecirnos. Dios te desea bendecir. Dios quiere hacerlo. Ya te bendijo con toda bendición espiritual. Tú eres un bendecido del Señor. Lo que Dios no desea es que perdamos la bendición. Es que descuidemos lo que Él nos ha dado. Por eso la Biblia dice que tú y yo somos templo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Aquí nuestros cuerpos, dentro, habita el Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos cuidar ese tesoro, esa bendición que tenemos. La Biblia dice: no contristes el Espíritu de Dios. No lo apagues, no lo entristezcas. Pastor, ¿cuándo ocurre eso? Cuando mis actos van en contravía a lo que Dios pide de mí. Cuando yo tengo un comportamiento que no agrada, que no compagina con Dios, entristezco al Señor, porque Él es mi tesoro.
Este tesoro, recuerde a Pablo cuando dice, este tesoro en vasos de barro. Este tesoro, ese tesoro es Cristo, el Espíritu Santo que mora en usted, que está dentro de nosotros. Allí estaba ahora Usías, dice el verso 16, observe lo que dice. Mas cuando ya era fuerte, acabamos de leer todo lo que hizo Usías con la ayuda de Dios, con el beneplácito de Dios, con el visto bueno de Dios. Él solo no pudo hacer eso. Usías se hace fuerte porque Dios lo permite. Tú vas a llegar hasta donde el Señor te lo permita. Usías se había hecho un rey poderoso, pero comenzó a descuidarse, comenzó a tomar livianamente su vida con Dios. Dios desea, repito, la bendición sobre nuestra vida. Lo que Dios no quiere es que perdamos la esencia, que perdamos el deseo, el anhelo, que dejemos de persistir, de buscarlo, que esa persistencia continúe en nosotros como el primer día que le conocimos a Él. En aquel primer día, yo no sé cuántos recuerdan, aquel día que le entregaste tu vida al Señor, aquel día que dijiste, Señor, entra en mi corazón, te entrego mi vida, tómala, gobiérnala, ahora te pertenezco. Desde ese día fue un día de fiesta, de gozo. Aquel día no parabas de compartir lo que te había ocurrido a otros. Pero de repente todo comienza a cambiar. De repente comenzamos a aflojar. De repente comenzamos a permitirnos cosas en nuestra vida que nos van alejando, nos van alejando. Antes no lo permitíamos. Antes éramos celosos. Antes cuidábamos el templo. Antes estábamos atentos a cualquier movimiento en falso que tuviéramos. Antes animábamos a otros. Pero de repente comenzamos a aflojar. Comenzamos a permitir que cosas entren a nuestra vida. Comenzamos a aplaudir lo que antes no aplaudíamos. Comenzamos a dejar de persistir en buscar al Señor. Fue lo que le pasó a Usías. Comenzó a descuidar su vida espiritual. Por eso los ejemplos al inicio del mensaje, cuando descuidamos la familia, cuando descuidamos, han habido accidentes múltiples, alguien va conduciendo su vehículo, de repente entró una llamada, al momento de contestar se descuidó y se llevó una persona allí, la chocó. Hay alguien que de repente dejó su cartera allí en algún lugar y se descuidó y alguien la robó. En fin, son los descuidos los que hacen que muchas veces perdamos de vista las bendiciones del Señor para nuestra vida. Así que Usías, dice la palabra, que su corazón se enalteció para ruina. Porque se rebeló, se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar de incienso. Era una labor que solo era para el sacerdote. Era esta labor de quemar incienso, era para los descendientes de Aarón, no era para Usías, no era para el rey Usías. Él no podía hacer eso. Mi amado hermano, amigo, hay cosas que tú y yo no podemos hacer. Hay cosas que no se nos es permitido. Usías se rebeló, no quiso. Comenzó a caminar en terrenos prohibidos para él. Muchas veces echamos a perder las bendiciones de Dios porque comenzamos a transitar sin temor alguno por terrenos en los cuales Dios nos ha prohibido, en los cuales dice, a ti no se te es permitido. Y comenzamos a caminar porque ya estamos fríos, nos descuidamos, ya no nos interesa nada. Quizás decimos que andamos con Dios, pero es una vida, repito, una vida religiosa,
y ya todo, como decimos por allí, todo me resbala. No me interesa a quién me lleve por delante. No me interesa nada. Yo llevo mi vida como a mí me plazca. Eso no era lo que Uzías decía al inicio de su vida. Recuerde que era un muchacho de 16 años. Pero a su edad ya buscó a Dios. A su edad Dios se le revela a este rey. Pero comenzó a crecer de tal forma que ya no le interesó ni siquiera a Dios. Perdió toda sensibilidad. Lo primero que una persona pierde cuando se va alejando de Dios es la sensibilidad. Inmediatamente. Una persona que ya se va alejando del Señor es una persona que su sensibilidad hacia lo espiritual se va perdiendo. Ya no. Antes quizás oías una canción en la iglesia, en el templo, Dios tocaba tu corazón, salías allí con el fuego de Dios. Quizás hoy escuchas un himno, una canción en honor al Señor y estamos cruzados de brazos, mirando qué hace el uno, qué hace el otro. Quizás estamos contestando ya el celular en la iglesia, estamos esperando una llamada. Ya está el predicador enfrente compartiendo la llamada, estás hablando con el vecino, estás hablando con el otro, estás bostezando, tienes hambre, ¿hasta cuándo va a demorar el servicio? Ya me tengo que ir, tengo un compromiso, tengo que irme. Todo esto comienza a suceder cuando comenzamos a descuidarnos. Ya la silla me pica, estoy ahí, ya estoy mirando cómo salirme. Es como una picazón, una incomodidad. Es como que ya no, ojalá esto se acabe rápido. Eso ocurre cuando comenzamos a distraernos, cuando el mundo nos distrae. Uzías se hizo tan fuerte que pensó: yo no necesito ya al Señor. Yo soy tan fuerte que ya no requiero de Él. No requiero de los consejos ni de Dios ni de nadie. Eso pasa con Uzías. Mire, es que en la Biblia me encanta esto porque me confronta, me llega a pensar que puedo, al igual que Uzías, caer. Es que nadie de los que en esta mañana estamos conectados puede estar exento de esto. Yo he conocido de ministros de Dios, hombres de Dios, que un día comenzaron de cero, hombres sencillos, mujeres sencillas del Evangelio, pero de repente su sombra ya les espanta. Yo he conocido de siervos de Dios, repito, pastores, ministros, que de repente sus mensajes son otros. Así que esta palabra de hoy que te estoy compartiendo de parte del Señor, no solo es para ti que estás conectado allí, para mí. Por eso me conecto en esta mañana con la palabra. Por eso tengo que encontrar en la Biblia el consejo de Dios, el temor de Dios, y poder acercarme y decir: a mí también me puede pasar. Es que el problema es cuando nos creemos que esto le pasa a los demás y a mí no. Ese es el gran problema. Nos engañamos. Que Dios nos guarde de algo así. Qué bueno poder llegar a la Escritura y decir, cuando somos confrontados con el Señor: es cierto, creo que me estaba enalteciendo, me equivoqué, lo lamento, Señor, te pido perdón. Esa es la actitud correcta cuando usted y yo nos equivocamos. Llegar donde Dios y decirle: he pecado contra ti, Señor. Efectivamente, estoy mal, Señor. Uzías no lo hizo. Uzías no hizo tal cosa. ¿Qué hace Uzías? Se enaltece. Dice la Biblia que se enaltece para su ruina. Cuando somos altivos, cuando somos soberbios, lo que viene es esto, hermano. Esto es la palabra de Dios. Aquí lo dice. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Lo que le pasó a Uzías. Repito, no solo a Uzías, a mí, a usted que está allí escuchando esta palabra. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así de simple.
Por eso la palabra del Señor es dinámica para todos. Al yo escuchar esta palabra, Dios me advierte, me está hablando a mí, me está diciendo, ten cuidado porque en algún momento esto puede ocurrirte y no quiero que te pase. No quiero que caigas en la trampa en la que cayó Uzías. Bendito sea el Señor que me ama tanto que en esta mañana me está hablando con claridad. Me ama tanto Dios que no me oculta los peligros a los que yo puedo caer, inclusive como pastor. Inclusive. No soy exento, no estoy exento de eso. Pero Dios me ama, lo puedo entender en esta mañana, que me ama tanto que en esta mañana me dice, ten cuidado. Ten cuidado. Porque esas trampas en las que cayó Uzías hoy están vigentes. ¿Qué más ocurrió en Uzías? Dice allí que no respetó normas. Verso 17. Y entró tras él, oído, en el 16 dijimos, vamos al 16, vamos a leer el 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes más. Dice allí, sacerdotes del Señor, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Señor Dios. Le estaban advirtiendo los sacerdotes, Uzías, ten cuidado. Uzías, eso que estás haciendo está mal. Iglesia, morada de Dios, amigo que estás allí escuchando este mensaje, cuando llegamos a Cristo, su bendición va a estar sobre nosotros. Usted ya es un bendecido por el Señor. El deseo de Dios es bendecir tu familia, tu hogar, tu trabajo, tu economía, tu salud, traer un equilibrio emocional en tu vida, traer una familia, una vida saludable. Es el deseo de Dios bendecirnos. Pero en esta mañana, en este domingo, Dios nos dice, ten cuidado. Tengan cuidado, hijos. Somos hijos del Señor. No seamos como Uzías. No descuides la bendita palabra del Señor. No descuides las bendiciones que Dios ha colocado sobre tu vida. No las descuides. No las descuidemos. Uzías fue advertido por los sacerdotes. 80, no uno, 80 se le acercaron a decirle, ten cuidado, ten cuidado. En esta mañana Dios te está advirtiendo. En esta mañana estoy siendo advertido por el Señor. Repito, ese es un Dios que me ama. Ese es un Dios que quiere, que desea que yo continúe siendo bendecido. Ese es un Dios que me ama, que me advierte los peligros, que me dice, Saulo, ten cuidado, te puedes caer allí y puedes arruinar tu vida. Ese es un Dios que se preocupa por mí. Ese es el Dios de la Biblia. Ese era el Dios que amaba a Uzías. Pero Uzías, a estas alturas, no entra en razón. A estas alturas está Uzías creyéndose, no sé qué piensa, qué pasaba por la mente de Uzías, pero no respetó las normas. En este verso 19, mire el 19, lo que hace Uzías cuando los sacerdotes, los 80 sacerdotes le hablan. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario
para ofrecer incienso, dice la Biblia que se llenó de ira. Verso 19, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor junto al altar del incienso. Se disgustó tanto Uzías, se enojó tanto, que no le importó lo que le estaban diciendo los sacerdotes, que hizo lo que hizo. Al final, la lepra le brotó en la frente. Lepra en la Biblia es símbolo de pecado. Cuando yo soy desobediente, cuando Dios me está hablando, cuando Dios me exhorta, me llama, me dice, y yo no presto atención, lo que viene es lepra. Lo que viene es la Biblia, es la palabra de Dios. No quiero, mi hermano, amigo que estás allí, que te sientas con miedo, con temor, o que sintamos temor alguno. No, todo lo contrario. En esta mañana nuestra vida pueda ser fortalecida, nuestra vida pueda ser bendecida, nuestra vida pueda entender que tenemos un Dios que se preocupa, que está atento a mi necesidad, que sabe cuando estoy flaqueando, que sabe cuando estoy cayendo. Él pone su hombro para levantarme. Pero cuando yo deseo eso, cuando yo quiero, cuando yo me dispongo, cuando le digo, Señor, ayúdame, me siento débil, me siento con miedo, me siento angustiado, siento que voy por otro rumbo. Cuando eso pasa, llega el Señor a sostenernos. A mí me ha ocurrido, y sé que a muchos de ustedes. Decíamos hace un momento, no se trata de perfección, no se trata que no nos equivocamos. Yo me he equivocado muchas veces y lo seguiré haciendo. El tema es, ¿hay temor de Dios en nuestro corazón? ¿Estamos ya pecando sin temor alguno? ¿Ya estamos tan insensibles que no me interesa lo que pase? Estamos así que de eso es que estamos hablando. Uzías ya no le importaba llegar a lo más bajo, no le importaba, al punto que la lepra se puso en su frente. Con esto terminamos, verso 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Señor. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real. Ahí terminó la vida de Uzías. Ese no es el deseo para ti ni para mí. El deseo de Dios es bendecirte. El deseo de Dios es acompañarte, que disfrutes de esa familia, que disfrutes de ese trabajo, que disfrutes de la salud, que disfrutes de los hijos, que disfrutes de los bienes que Dios te ha dado. Ese es el deseo del Señor, bendecirte, que disfrutes de todas aquellas cosas que el Señor ha colocado sobre tu vida. Pero no debemos distraernos, debemos estar muy atentos. Permíteme orar por ti en esta mañana, que podamos orar y agradecerle al Señor por este momento, por este espacio que nos ha permitido tener. Amado Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra que me has entregado, por esta palabra, Señor, que redarguye mi vida, que me pone a pensar, a meditar en esta mañana, que al igual que Uzías, yo también puedo ser propenso de caer en estos errores, Señor. Guarda mi corazón, guarda mi vida, Señor. Guárdame, Señor, de querer ser y pasarme las normas que tú has establecido en tu palabra. Ayúdame, Señor, a tener temor en mi corazón de tu presencia. Ayúdanos como iglesia a permanecer firmes. Ayúdanos a mantenernos en tu palabra, constantes, como dice la Escritura, que seamos constantes en la búsqueda del Señor. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, este tiempo donde tu palabra nos recuerda, nos advierte los peligros, Señor, los peligros de descuidar la bendición del Señor. Quedamos en tus manos,
el resto de este domingo. Llévanos con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga ricamente en este día. Bendiciones.